Terminamos lo que eran las consideraciones clínicas del sistema nervioso central. Ahora vamos a ver médula espinal. La médula espinal, hola, hola, podemos empezar, ¿no? Después vamos a ir viendo lo de la práctica. Sí, de La acuerdo. médula espinal, haciendo un corte transversal, tiene una forma de mariposa, ¿no? Entonces, en la cual vamos a distinguir una sustancia gris que se encuentra en la parte central, que tiene una forma de H o forma de agar, ¿no? Para los H, y la sustancia blanca que se encuentra en la corteza. Además, la parte externa o el extremo caudal del sistema nervioso central se caracteriza por la placa basal, esta placa basal que contiene neuronas motoras y neuronas sensitivas, ¿no? La médula espinal tiene la característica embriológicamente tener tres tipos de capas, que son la capa de manto, aquí, la capa marginal y la capa neuroepitelial, ¿no? Durante la fase del surco neural, después del cierre del tubo, estas células se dividen produciendo células de la capa neuroepitelial, ¿no? Cuando el tubo neural se cierra, ¿se acuerdan cuando avanzamos el tubo neural? Se tiene que cerrar el neuroporo craneal cuando se llega a alcanzar los 18 a 20 somitas y a los 3 días se cierra lo que es el neuroporo caudal. Entonces, cuando se cierra el tubo neural, tanto sea craneal y caudal, las células neuroepiteliales de la capa neuroepitelial empiezan a originar otro tipo de células. Estas son las células nerviosas primitivas o denominadas neuroblastos. Blastos quiere decir formación de nuevas neuronas. Este neuroblasto, que es producido por las células o por las capas o por las células de la neuroepitelial, forman lo que es la sustancia gris, ¿no? De la médula espinal. Aquí está. Aquí podemos observar, forman la sustancia gris de la médula espinal que tiene la forma de H, ¿no? Como resultado de esa mielinización de las fibras nerviosas, esta capa va a adoptar una coloración blanquecina y por eso va a recibir el nombre de sustancia blanca. La parte superficial externa va a recibir el nombre de sustancia blanca, ¿no? De la médula espinal. La placa basal, aquí tenemos la placa basal, la placa alar, la placa del techo y la placa del suelo. Ahí está la placa del suelo. Tienen la característica, por ejemplo, la placa basal va a formar un engrosamiento ventral que contiene las células de las astas motoras ventrales. Esa sustancia gris que tiene la forma de H tiene en la placa basal, en uno de los extremos, astas motoras ventrales, en ambos extremos. Estos van a formar el área motora de la parte de la médula espinal. En cambio, la placa alar va a formar la área sensitiva. Las placas del techo y la placa del suelo son la parte dorsal y ventral de la línea media del tubo neural. No contiene neuroblastos porque actúa como vía para fibras nerviosas que cruzan de un lado al otro. Como les dije en la primera clase, la placa basal se caracteriza por ser y por tener fibras, neuronas eferentes que vienen desde la corteza cerebral, pasan por el tallo encefálico y por la médula espinal, cadena prevertebral, hasta llegar a la superficie externa. En cambio, la placa alar, toda la superficie externa, yo toco algo, siento caliente, frío, inmediatamente las fibras nerviosas sensitivas tienen la función de llegar a la cadena prevertebral, a la médula espinal, al tallo encefálico y por ende a la corteza cerebral, ¿no? Esa es su característica de la placa alar. Embriológicamente tenemos células nerviosas, que son los neuroblastos o células nerviosas primitivas. Se originan por la división de las células neuroepiteliales y tienen una prolongación central, aquí, una prolongación central que se extiende hacia la luz, pero cuando migran a la capa del manto, esta prolongación desaparece y los neuroblastos son temporalmente redondos y apolares, ¿no? Además de tener las células primitivas o denominadas neuroblastos, embriológicamente ya desde que estamos en la vida intrauterina tenemos las células gliales. Estas células gliales, la mayor parte de las células de sostén son primitivas. Las células gliales son células de sostén primitivas, denominados gio o glioblastos. Son formados por células también neuroepiteliales y cuando ha cesado la producción de los neuroblastos. Termina la producción de neuroblastos y ahí vienen los glioblastos, que son las células primitivas, son células de sostén. Estos glioblastos van a emigrar a la capa de manto
y la capa marginal, y se diferencian en lo que son los astrocitos protoplasmáticos, fibrosos, otro tipo de células de sostén, como tenemos los oligodendrocitos o oligodendroglia y la microglia, ¿no? Que son los cuatro tipos de células. Aquí también tenemos la célula ependimaria, que es igual a una célula glial, ¿no? Y ahí está el neuroblasto bipolar y el neuroblasto multipolar. Y ahí están las células neuroepiteliales dando origen a los neuroblastos. Una vez que dan origen a estos, los glioblastos van a dar origen a los astrocitos protoplasmático, fibroso, la oligodendroglia, la microglia y la célula ependimaria, ¿no? Ahí en una gráfica más grande, las células gliales son células de sostén son células de sostén primitiva que tiene la característica de darle nutrición y protección al sistema nervioso central, ¿no? Las células de la cresta neural, estas son de origen ectodérmico. Aquí vamos a observar las células de la cresta neural, tienen origen ectodérmico, y algunas de las células originarias del ganglio sensitivo, aquí tenemos los ganglios raíces dorsales, simpáticos, el preaórtico y el entérico, ¿no? O ganglios de la raíz dorsal, aquí van a formar los nervios raquídeos, ahorita vamos a ver. ¿Cómo se forman los nervios raquídeos? Una vez que ya hemos visto la formación de la sustancia gris y la sustancia blanca, la sustancia gris tiene una forma de H, las prolongaciones distales se unen a las raíces ventrales. Aquí vamos a ver una asta dorsal y una asta ventral. La asta dorsal siempre es sensitiva, chicos. Entonces aquí va a tener una raíz sensitiva dorsal y la asta ventral es motora. Tiene su raíz motora ventral. Ambos se unen y llegan a formar lo que es el nervio raquídeo, ¿no? ¿Qué es la mielinización? Las células de Schwann tienen la función de mielinizar a los nervios periféricos y cada célula de mielina únicamente va a llegar a mielinizar lo que es el axón. Aquí está el axón, ¿no? Que le da la característica de tener ese color amarillo al nervio. La vaina de mielina, aquí podemos observar, la vaina de mielina que envuelve las fibras nerviosas en la médula espinal tiene un origen completamente diferente, ¿no? Cambios posicionales de la médula espinal. En el embrión, en la vida intrauterina, el embrión tiene, durante el tercer mes de desarrollo, la médula espinal se extiende en toda la longitud del embrión y los nervios raquídeos pasan a través de los agujeros intervertebrales de los huesos de las vértebras en el mismo origen de cada uno. El extremo de cada terminal de médula se desplaza gradualmente, o sea, la cola de caballo, a nivel de cada vez. En el neonato está situado a la altura de lo que es la tercera vértebra lumbar, aquí, ¿no? Ahí está la tercera vértebra lumbar, a diferencia del adulto que termina en la L2 o L3, ¿no? Los pares craneales. Eh, Hacia la cuarta semana de desarrollo ya se observan los 12 pares craneales, ¿no? Como pueden observar aquí en la gráfica. Todos los nervios, excepto el nervio olfativo y el óptico, emergen del tronco encefálico. Tienen su origen de núcleo a nivel del tronco encefálico, excepto el olfativo, porque va a tener en las células olfatorias, y el óptico va a tener a nivel de lo que es la retina, ¿no? A nivel del sentido de la vista. Pero después, el tercero, que es el motor ocular común, el patético, el trigémino, el motor ocular externo, el facial, el auditivo, el hipogloso, el nomogástrico, salen del tronco encefálico, ¿no? En el romboencéfalo, que es parte del tronco encéfalo, del tallo encefálico, los centros de proliferación en el neuroepitelio establecen 8 segmentos distintos de los rombómeros. Aquí están los rombómeros, aquí está, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 y R8. Son rombómeros que estos van a originar los núcleos motores de los pares craneales, que son el cuarto, el patético, el quinto, el sexto, el facial, ¿no? El hipogloso y el neumogástrico, ¿no? También las placodas epibranquiales contribuyen a la formación de los ganglios para los nervios de los arcos faringios. Ahí vamos a ver que va a formar parte y va a llegar a concluir la formación del séptimo par, del noveno y el décimo, ¿no?
Los ganglios parasimpáticos, viscerales eferentes, proceden de las células de la cresta neural y sus fibras van a transportar los pares craneales que son el 3, el motor ocular común, el facial, el hipogloso y el neumogástrico. Bueno, las consideraciones clínicas. Generalmente las malformaciones congénitas que existe a nivel de la médula espinal son por defectos del tubo neural. La mayor parte de los defectos de la médula espinal se deben a este cierre anómalo de los pliegues neurales durante la tercera y cuarta semana de desarrollo. Entonces, estas anomalías van a resultar generalmente defectos del tubo neural que pueden llegar a afectar las meninges, que son las tres capitas que cubren al cerebro y que llega hasta la médula espinal, que es la dura madre, aracnoides y pía madre. También puede llegar a afectar las vértebras, los músculos y la piel, ¿no? Bueno, entonces tenemos la espina bífida, es un término general para referirse a un defecto del tubo neural que afecta en la región medular y que trata de una división de los arcos vertebrales, ¿no? Y puede afectar o no al tejido neural subyacente. Y hay dos tipos de espina bífida, que es la oculta y la quística. En esta gráfica podemos ver la espina bífida oculta, ¿no? Que generalmente es la que no tiene tanto problema y tiene buen pronóstico, ¿no? Esta espina bífida oculta es un defecto en los arcos vertebrales que se encuentra cubierto por la piel, como pueden observar aquí en la gráfica, y que no suele afectar al tejido neural subyacente. El defecto ocurre en la región sacra y a veces se encuentra señalado por una zona de pelos que va a llegar a cubrir esa región afectada, ¿no? Este es de buen pronóstico, se puede llegar a hacer una cirugía con éxito. Aquí está un meningocele, miren, y aquí un meningocele igual más grande, ¿no? En cambio, la espina bífida quística, este sí que es un defecto del tubo neural grave, de un pronóstico reservado, en el cual el tejido neural y las meninges protruyen a través del espacio de los arcos vertebrales, entran a los espacios de los arcos vertebrales y la piel para formar un saco de tipo quístico. Un momentito, por favor. Hola, hola. Entonces, generalmente esta espina bífida quística es de pronóstico reservado y en algunos casos solo la meninge se llena del líquido cefalorraquídeo y protruye a través del espacio y se denomina espina bífida con meningocele. Y en otros, el tejido neural se incluye al saco y es la espina bífida con meningomielocele. Y en casi todos estos casos, la espina bífida quística aparece con hidrocefalía, porque la médula espinal está anclada a la columna vertebral. Como pueden observar aquí en la gráfica, estos niños generalmente tienen un pronóstico reservado porque va a llegar a afectar el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y el líquido cefalorraquídeo es un líquido que tiene la capacidad de amortiguar, nutrir y defender al sistema nervioso central, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? Con esto estaríamos terminando sistema nervioso central uno y 2. Hola. Doctora, y de lo que dijo de las malformaciones del cierre del tubo neural de espina bífida, ¿solamente ocurren en la región sacra o puede ser torácica también? Puede ser torácica, ¿no? Pero generalmente es en la región sacra porque va a existir un cierre anómalo del tubo neural que va a ser en la parte caudal, ¿no? Lo que no se olviden de que tenemos el neuroporo craneal y este neuroporo craneal se cierra cuando los somitas migran y llegan a concluir 18 a 20 somitas. Ellos concluyen y se cierra el neuroporo craneal. Y el caudal a los 3 días tiene que cerrarse inmediatamente. Eso es lo normal. Ahora, si va a haber alguna malformación congénita por tomar algún medicamento teratogénico, entonces va a haber un cierre anómalo que va a causar estos defectos a nivel de la médula espinal, como sea la espina bífida quística, la espina bífida oculta, ¿no? El ácido fólico es muy bueno para prevenir las malformaciones congénitas y generalmente una mujer embarazada tiene que hacer su primer control máximo hasta las 7 o 8 semanas, ¿no? Para hacerle primero un examen de laboratorio, pedirle la prueba rápida de VIH, el RPR, también toxoplasmosis, y en ese momento darle lo que es el ácido fólico, el sulfato ferroso, pedirle ecografía para evitar cualquier malformación congénita, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta? Hola.
Bueno, gracias por responder mi pregunta, doctora. Gracias. Ya. Con respecto a la práctica, hoy van a defender tres grupos. Ahorita voy a mencionar quiénes van a defender. El grupo D es este, ¿no? Sí, Embriología, grupo D. Bien. ¿Me ha mandado sus grupos al grupo o a mi WhatsApp interno? No veo. Sí, le mandaron al inicio nada más, doctora. Ya, sí, aquí estoy viendo. ¿Y están consolidados o se han vuelto a salir? Los somitas, por ejemplo, Helen Flores, Jorge Gustavo Sánchez, ¿están aquí? Juan Carlos Capcha, Rimer Castro Quiroga, Mijael Soto Portillo, ¿se encuentra? Hola, hola. ¿Está uno de ellos? Jorge Gustavo Sánchez. Sí, doctora. Ya. Ustedes van a ser el primer grupo, Henley, en defender. A las 14:25 tenemos práctica, ¿no? sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Entonces nos vemos a las 14:25. El siguiente grupo es Yasmín, Atnoat Salinas, Tomás Torrelio Dávila, Aarón Santos Santos, Flor Milagros Quispe, Rodrigo Chambi Terrazas, John Roberto León, Ronald Rodríguez Cejas, Lady Anaí Gómez Moya, Axbel Luis Almendras, Billy Gerardo Montesinos. ¿Están ahí? Sí, doctora. Hola, hola. Sí, doctora. Ya, muy bien. Entonces, ustedes van a defender. Y el siguiente grupo más que va a defender es el grupo de las mariposas. Los Barrientos, Jerry Cristian Valverde, Paul André Lobón, Diego Alberto Sánchez, José Miguel Guillem Frisancho y Roberto Michael Román. Esos son los tres grupos que van a defender hoy día en práctica. ¿Y los otros, doctora? Introducción. Los otros voy a darles tema porque van a defender otro tema. Ya va a ser sistema nervioso central. Doctora, una preguntita. Es que usted mandó a hacer mapa conceptual o diapositivas Ya, la siguiente, y mi grupo ya lo ya, a la hizo. siguiente vas a Entonces la defender, siguiente. ya, a la siguiente vas a defender a Angie Raquel Montoya. Igual, introducción y gametogénesis, Ya. ¿ya? Pero esos tres grupos van a Ah, defender Una hoy en pregunta.